Buenas tardes, bienvenidos a la Cátedra de Dibujo Técnico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esta es una clase virtual correspondiente al tema de cortes y secciones. Vamos a tratar de aplicar esta herramienta nueva en la aplicación de dibujos aplicados según Monge o según el sistema de proyecciones ISO europeo. Y esta herramienta consiste en generar un corte imaginario de una pieza, un conjunto o cualquier tipo de construcción que nos permita a nosotros descartar una parte de esa pieza y quedarnos con la que más nos importa para poder ver su interior y sus características que están ocultas o que están detrás de otras características no más importantes, pero sí tal vez de mayores dimensiones, que se anteponen y simplemente no nos permiten verlas. ¿Sí? Esta herramienta nos va a permitir también acotar posiciones, características y dimensiones que antes se veían según contornos o aristas ocultas y que no teníamos permitido acotar. Entonces, para describir este tema vamos a empezar con el siguiente ejemplo. Yo tengo una proyección trimétrica de una pieza, ¿sí? Típicamente mecánica, que podríamos denominar soporte, ¿sí? Sería para sujetar dos ejes cilíndricos, y tal vez me importa o me interesa ver el interior de estas cavidades que señalo aquí. Acá tengo un eje y acá puedo tener otro, y luego esto tiene un elemento para ajustar ahí ese eje o columna para que no se mueva, y tengo otros agujeros que tal vez no se ven bien, pero yo necesito describir el interior, por ejemplo. Entonces, haciendo uso de la herramienta de corte, voy a tomar un plano, ¿sí? En este caso lo llamé frontal, lo alineo longitudinalmente con la pieza, es decir, con la dimensión más importante de la misma, con la dimensión que tiene la mayor medida de la pieza, ¿sí? Y voy a efectuar un corte. Me imagino que divido esa pieza en dos partes según el corte que genero con ese plano de corte o cizallamiento, y me quedo con una de las dos mitades para observarlo. En este caso me voy a quedar con la mitad del objeto que está detrás del plano de proyección. Entonces genero así esta vista. Sigo en la misma trimetría y acá identifiqué una parte o un área, ¿sí? Con esta zona rayada que se diferencia del resto. La zona rayada es la que estuvo efectivamente en contacto con el plano de corte imaginario. Entonces, si ahora quisiera orientar esta vista según mi método de proyección del primer cuadrante o ISO europeo, es decir, según la visual ortogonal a ese plano de seccionamiento, voy a obtener el siguiente resultado. Tengo la proyección de ese medio cuerpo, donde sigo teniendo la sección identificada con este rayado y el resto de vista en vista, ¿sí? Solemos decir que sin identificarlo de ninguna manera especial, ¿sí? Vendría a ser la vista normal, y la parte que fue tocada por el plano de corte la identifico, la marco con esta sección o zona rayada. Así entonces estoy dando pie para definir lo que sería el concepto de sección y el concepto de corte. Exclusivamente la sección sería la figura formada por todos esos puntos del material o del cuerpo que estuvieron en contacto con el plano de corte. En cambio, el corte A, si el plano lo hubiera llamado A en vez de frontal, sería corte A, consiste en la proyección de la figura que queda desde la sección, ¿sí? Y detrás del plano de corte. Entonces incluye la sección A y el resto de objeto que se ve detrás del plano de corte, ¿sí? Entonces esto lo obtuvimos repasando a partir de este objeto y aplicando un plano longitudinal. Obtuve este resultado del corte longitudinal y la sección AA. Así como usé un plano longitudinal, también puedo hacer uso de cualquier otro plano. Particularmente voy a mencionar el plano transversal para hacer el ejemplo un poco más exhaustivo. Tengo el mismo objeto, ahora uso un plano transversal, es decir, a 90 grados con respecto al que usé anteriormente.
lo hago pasar por un punto o una posición de interés para mí, el dibujante en este momento, y lo hago pasar por este tetón o cuellito, y vuelvo a dividir la pieza en dos partes, ¿sí? Me quedo con la que está detrás del plano de corte, según mi posición ahora, mi posición como observador, para poder visualizar el interior de la pieza. Si vuelvo a plantear una vista perpendicular a ese plano de corte, obtengo de la misma manera una sección transversal BB y un corte BB. La sección es exclusivamente la figura formada por todos los puntos del objeto que estuvieron en contacto con el plano de corte, mientras que el corte BB incluye la sección y el resto de líneas que proyecta ese medio cuerpo que yo elegí para estudiarlo en este momento. Bien, ahora vamos a pasar a repasar un poco un apuntecito que pueden descargar de la página de la cátedra de dibujo, que está en formato PDF y que suelo usar cuando doy la clase de cortes, cuando me toca a mí. Apoyo un poquito la teoría con esta presentación, que me deja mostrarles a ustedes imágenes sacadas de la norma, de la edición, de la última edición, de la vigente, y de algunas normas de ediciones pasadas que son bastante ilustrativas, digamos, por algunos ejemplos de aplicación. Es simplemente para que ustedes puedan estar más familiarizados al momento de hojear la norma. Por lo menos ya tienen este vistazo de algunas imágenes asociadas a los conceptos principales y las convenciones básicas que presenta o que propone la norma, permitidas o propuestas a seguir, ¿sí? Entonces, en la primera pantalla, insisto con la definición de la sección y el corte, haciendo la diferencia que la sección es la figura que resulta de la intersección de ese plano que usé con todos los puntos del objeto, y el corte es la vista de la porción del cuerpo que incluye la sección que acabo de tener y el resto de objeto que queda detrás del plano, ¿sí? Siguiendo la dirección de las flechas planteadas. Entonces, hablando de normas, vamos a ver lo que muestran las normas 4502, 44 y 40 también. Además de estas definiciones, que pueden leer con detenimiento, voy a resaltar la definición del plano de corte. Es ese plano imaginario que usamos para cizallar o cortar el objeto. La línea de corte es en los dibujos técnicos, cuando estoy haciendo el plano con vistas, va a ser la traza de ese plano, es decir, como la línea que proyecta el plano de corte cuando atraviesa el plano de proyección. Vuelve a presentar la definición de sección y de corte, y luego algunas definiciones particulares de semisección, sección parcial y corte parcial, que lo vamos a presentar con algunos ejemplos después, que son casos particulares y más convencionales para ahorrarle trabajo al dibujante. Ustedes recuerden que hace muchos años los dibujos se realizaban a mano. Primero se hacía un bosquejo en lápiz, luego se pasaba en tinta china con los estilógrafos Rotring y demás, algo muy laborioso, cosa que ahora se adelantó muchísimo con el uso de la computadora y el dibujo asistido por computadora. Entonces, si bien no resulta tan trabajoso hacer un dibujo, se siguen usando de todas formas estas herramientas de semisección, sección parcial y corte parcial. Sigamos. Las condiciones generales que presenta la norma son: este es un ejemplo en el campo de la construcción, que podría ser una pared. Plantea el uso de una línea con sus extremos gruesos. Acá está omitida la parte central, pero se podría continuar. El formato de la línea es de un trazo largo y un trazo corto, un trazo largo y un trazo corto, y así sucesivamente hasta que atraviese toda la pieza. Si dibujara la parte central de la línea que iría aquí, donde yo estoy marcando esa zona ahora, tendría que ser de línea fina, de la misma configuración pero fina. Los extremos están ennegrecidos o gruesos, ¿sí? Presenta también estas dos flechas que indican la dirección de la visual. Identifica esa línea de corte con dos letras en los extremos,
AA, obviamente puede haber BB, CC sucesivamente, y al atravesar esta figura obtiene la sección AA, que en este caso aparentemente coincide con el corte A. En el caso de aplicación de una pieza mecánica, podría ser esta placa con distintos agujeros. Sigo usando líneas de corte. Fíjense que en el caso hay una especie de corte quebrado que usa dos planos paralelos entre sí. Los quiebres los resalta con línea gruesa, los extremos son con líneas gruesas, y el resto de líneas, si el dibujante hacerlos, son con líneas finas. Fíjense que la marca del centro es con línea fina, pero del mismo tipo de trazo largo y trazo corto, ¿sí? Entonces, luego la disposición es sucesivamente las distintas vistas de corte obtenidas, BB y CC. Tenemos también la herramienta de la sección girada, que consiste básicamente en obtener la sección transversal de una parte de una pieza o de una estructura, un perfil, y no dibujarla aparte como una vista aparte, sino en la misma posición donde pasé el plano de corte, girarla 90 grados ahí mismo. Entonces queda representada con línea fina todo su contorno y rayada convencionalmente como cualquier sección, ¿sí? El caso B es otro también de un perfil más extenso, que podría ser una moldura arquitectónica o algo por el estilo, donde marco todo ese contorno y su sección identificada con el rayado. Nos podemos encontrar con la aplicación de secciones de piezas simétricas o de revolución, en donde puedo usar yo el denominado medio corte, ¿sí? Que era una de las definiciones que estaban en las primeras presentaciones, las primeras pantallas, en donde si yo sé que la pieza es de revolución o simétrica respecto a este plano indicado por la línea de eje, puedo representar la parte izquierda, por ejemplo, en vista, y la parte derecha en corte, ¿sí? Es para ahorrar trabajo al dibujante. Agrega un montón de información sin necesidad de hacer todo el corte en una vista aparte. De la misma manera, muy útil es el uso de la sección o corte parcial, donde sin indicar un plano de corte, simplemente yo imaginariamente extraigo una porción de un objeto, le saco una esquina o una parte, de manera que descubro el interior de esa pieza para que el observador la pueda ver, ¿sí? Entonces yo podría describir exactamente las dimensiones de este agujero, la posición con respecto a la referencia lateral. Puedo acotar aquí el espesor de esta carcasa o de esta tapa, y delimito la zona de la sección parcial con una línea a mano alzada fina. De la misma manera, este es otro caso de sección y corte parcial. Fíjense que abajo yo anoté que es de una edición vieja de 1983, porque no está en la norma vigente actual. En vez de hacer la sección directamente sobre la vista, bueno, está, sí, en este caso representado con una línea de corte desde el extremo C hasta el C, pero fíjense que el extremo derecho empieza fuera de la pieza o fuera de la vista, y el extremo izquierdo se interrumpe en el medio de la vista. Entonces yo voy a representar el corte CC hasta donde llegó la línea del plano CC. Entonces es un caso también de corte parcial. En el anexo de la norma, por supuesto, como todos los símbolos gráficos, está perfectamente especificado las medidas y las formas y las proporciones. Fíjense que está permitido usar para la indicación de la visual de los planos de corte la flecha triangular similar a la de acotación, no es igual porque esta es de 30 grados, y la acotación nosotros la indicamos como de proporción 4:1. También está permitido usar la flecha, como en esta figura de abajo, abierta. Bien,
en otro apartado de la norma 4502 vamos a ver las condiciones generales también de aplicación. Describe la norma el uso de un solo plano, que es el que estuvimos viendo hasta ahora. En general, en este caso en la figura izquierda tengo el plano A, atravieso toda una pieza completamente, es bastante simétrica respecto a ese plano, entonces la representación es bastante simple. En el caso del corte BB, no es un plano longitudinal, es más bien transversal, no, la pieza no está siendo cortada según su eje de simetría, y estoy descubriendo ahí los dos agujeros y una cavidad inferior, ¿sí?, que estoy viendo gracias a la aplicación de este corte, ¿sí? Según mencionamos ya también, con un mismo plano yo puedo generar un corte longitudinal, como es el caso del corte A de la izquierda, o un corte transversal cuando el plano está dispuesto de manera perpendicular al eje longitudinal de la pieza o al eje de revolución de la pieza o al eje de simetría, en este caso de piezas de revolución. Entonces fíjense que el plano A atraviesa toda la pieza, ¿sí?, y el plano BB al ser transversal toca parte de la pieza, y parte de la pieza de esta ala más grande queda en vista, ¿sí? También describe el uso de una línea curva de corte. No es un plano, sino que es una curva. Podríamos suponer que esto es cilíndrico y tocamos toda esta corredera con sus agujeros dispuestos sobre un radio de curvatura determinado. Luego proyectamos de manera ortogonal según la dirección de las flechas AA, obteniendo el corte, porque estoy mostrando la sección y además el resto de vista del objeto. El corte BB es un corte tradicional, longitudinal, que abarca toda la pieza, ¿sí? Ahora, cuando no me alcanza o necesito abarcar más información o describir más información con una instancia de corte, puedo hacer uso de dos planos paralelos. En este caso, en un solo corte, yo uso una línea quebrada que representa dos planos paralelos consecutivos que me permiten a mí atacar la acometida transversal, esta vertical, y la acometida transversal horizontal, ¿sí? Entonces, en una sola vista del corte CC, yo puedo mostrar más de una característica cortada, ¿sí? Ahora nos presenta el caso de tres planos sucesivos, en el que no son todos paralelos, sino que el principio es paralelo al final. En la zona media tenemos un plano inclinado, luego proyectamos todo según la dirección indicada por las flechas del plano DD o de la línea de corte DD, para ser más estrictos. Y bueno, fíjense que no hay ningún tipo de diferenciación en la zona rayada de cómo se corta, de cómo cambian los planos de corte, ¿sí? El rayado es homogéneo y no se ve afectado por cuando cambian los planos de corte. Ahora vemos un caso de dos planos, pero que no son paralelos, sino que son concurrentes. Concurrentes quiere decir que se cruzan en un punto. El dibujante, por supuesto, elige en qué punto ubicar ese cruce de los planos. Generalmente se utiliza para piezas de revolución o de geometría circular predominante. Entonces, en este caso, estoy haciendo pasar parte del plano, además de por el cuerpo principal, por este agujero, ¿sí?, cilíndrico, y la otra parte por una aleta o refuerzo. Vamos a ver más adelante que convencionalmente ese refuerzo no se raya, ¿sí? Ese pequeño tabique triangular no se muestra con el rayado por una cuestión convencional. Pero fíjense que esa parte está rebatida sobre el mismo plano de proyección del resto del corte, ¿sí? Es como que lo abro como un abanico y alineo las dos líneas de corte denominadas con el mismo nombre EE y las dispongo paralelas al plano de proyección. Este es un caso más particular en el que tengo la misma pieza o una pieza similar. Tengo la misma geometría así de especie de brida
con cuello o tetón y tiene unos refuerzos y unos agujeros. Me estoy imaginando que utiliza un plano vertical, por como veo la figura, pasa un plano vertical que atraviesa estos refuerzos o aletas, y luego la particularidad de esta aplicación es que sin hacer pasar un plano por los agujeros, los representa en la misma sección, como si hubiera girado o como si hubiera hecho pasar el plano por los agujeros y luego los gira de manera que coincidan con la representación anterior, ¿sí? Es una herramienta convencional para describir la geometría de los agujeros en una sola vista junto con el seccionamiento del objeto general. Ahora este caso es un poco más intrincado, ¿sí? Es de planos paralelos entre sí, pero la particularidad es que tiene que con la misma línea de corte que empieza dentro del objeto, fíjense acá donde está identificada al inicio con la letra F, si bien está quebrado, permanece dentro del objeto hasta que acá en este quiebre de aquí ya sale de la pieza. Eso es para mostrar la geometría de esta pequeña saliente cilíndrica con un plano identificado por la cruz, y luego se vuelve a introducir en la pieza para seccionar el último agujero. Todo con la misma línea de corte FF abarcó el interior de la pieza y parte del exterior, ¿sí? Otro caso de una especie de sección girada es el caso de la sección desplazada. Digo la misma sección porque es el mismo ejemplo, ¿no?, que la sección girada. Entonces, si le quiero dar un poco más de importancia o por claridad, puedo hacer uso de esta herramienta. Ejecuto un plano de corte, indico la línea y en lugar de girar la sección in situ, la desplazo de la vista, ¿sí? Me queda centrada con la línea de corte, pero ahora yo marco todo el contorno de la sección con línea gruesa de dibujo de valor 1, mientras que la sección tiene valor 0,5, ¿sí? Recuerden por favor de repasar toda la norma 4502 respecto de los valores de las líneas, que va a incluir también el caso particular de la aplicación en secciones, obviamente. Cuando tengo geometrías como por ejemplo muy usadas en mecánica de ejes o árboles mecánicos, en los que tengo distintas medidas de secciones circulares y distintas posiciones de chaveteros o anclajes o características particulares, voy a ir describiendo las distintas secciones con planos sucesivos, el A, B, C y D, y luego puedo disponer las secciones sucesivas de esta manera, ¿sí? Otra forma es hacer con en el mismo caso, pero con las secciones desplazadas, directamente yo desplazo la sección y las giro alrededor de la línea de corte y las dejo dispuestas más localmente, identificando cada zona cortada. Otro caso de secciones sucesivas pero que están giradas en cuanto a su plano de corte, fíjense, tengo plano AA, BB y CC, van girando uno respecto del otro. Luego el dibujante puede disponer las tres secciones con la misma orientación, pero cuando indico el nombre AA, luego agrego una flecha girada y debo indicar el ángulo en que giré el plano de corte para obtener esa sección, ¿sí? Entonces pasa del A al B y al C, indicando 30 grados, 90 grados y 150 grados el ángulo de giro, o sea, lo que tuve que girar la sección para que quede dispuesta en esta orientación como está dibujada ahora mismo. Una particularidad que tiene que ver con lo que mencioné respecto de los nervios o elementos de refuerzo en el caso anterior, es el caso de los elementos de unión, los remaches y los bulones. Por ejemplo, es una cuestión convencional que se elige no rayar de la misma forma que la sección para diferenciarlo de los materiales principales. Entonces fíjense que en el caso de la izquierda tengo dos chapas sujetadas por un remache, podría ser un roblón, un bulón, como en el caso de la derecha, cualquier otro elemento de aplicación en frío, en caliente, por deformación, cualquier cosa que permita se use para sujetar esas dos piezas,
convencionalmente no se raya. Lo mismo pasa entonces a la derecha, tengo las dos mismas chapas, la sección de una respecto de la otra está rayada de manera opuesta, ¿sí? Con el ángulo inverso, para identificar o diferenciar que son dos materiales distintos, y el bulón, que está con su cabeza hexagonal en la parte de abajo y la tuerca arriba, no se muestran rayados. Insisto con que este ejemplo es de la edición de 1983, por ejemplo, y debe estar en otras más antiguas también. No está en edición actual, ¿sí? Pero es bastante representativo de algo que sí se hace, que es no rayar los elementos de sujeción. De la misma forma, los rayos o brazos de ruedas, por ejemplo, de manivelas de máquinas y ese tipo de cosas, o de poleas que tienen rayos para no ser tan pesadas, digamos, tampoco se raya. Entonces fíjense que se raya la sección principal de su cuerpo exterior y la sección principal de la parte de la masa, ¿sí? O del manchón o del cubo, donde se va a aplicar un chavetero, donde se va a vincular con un eje o con otra parte del mecanismo. Acá está el tema de los refuerzos y aletas. Entonces fíjese que tengo esta especie de soporte que tiene un tabiquito y acá una oreja para sujetar con un bolón. Convencionalmente no se raya, ¿sí? Si bien está todo atravesado por el plano A, simplemente no le aplicamos el rayado. Este es otro caso típico de una biela. Seguimos con el mismo tema. Ahora pasamos a la norma 4502, la parte 50 de la edición 2017, que habla sobre las convenciones básicas específicamente para representar esas áreas rayadas, tanto de corte como de secciones. Entonces, estos son algunos ejemplos de rayado de áreas sobre cortes o secciones, donde muestra la forma de alinear el rayado en función de la orientación de la figura principal, ¿sí? Cuando estoy abarcando con el mismo plano de corte un conjunto armado, fíjense que acá hay varias piezas, tengo un brazo o alguna pieza principal, ¿sí? Lo que está rayado así a 45 grados que desciende hacia la derecha, tengo una sección parcial, tengo después esta especie de buje rayado con un poquito más espaciado, ¿sí? Y después tengo acá como un segurito, una chaveta que vuelvo a cambiar el sentido de rayado, por lo menos con respecto a una pieza. Entonces, lo importante es identificar cada material con una densidad de rayado e ir girando esa aplicación del rayado en función de las piezas adyacentes para diferenciar una de la otra. Acá me menciona el tema de que puedo usar distinta densidad de rayado proporcional al tamaño del área de la sección, ¿sí? Siempre y cuando tenga en cuenta el distanciamiento mínimo que menciona la norma entre líneas de rayado, ¿sí? Estas líneas finas que componen el rayado, la parte interna del área rayada, tiene que tener una separación mínima de 0,7 milímetros, una liñita entre otras, ¿sí? No los puedo juntar más porque pierde claridad y empieza a parecer que está toda la zona pintada, ¿sí? Cuando estoy haciendo el uso de dos planos paralelos, no tengo que diferenciar una parte de la otra desfasando las líneas de rayado. Simplemente se dibuja toda el área rayada de manera continua, ¿sí? Si tengo una aplicación en la que el área rayada es muy grande, o sea, la norma me permite solamente aplicar rayado sobre un área del contorno, ¿sí? Para no tener que rayar toda el área. Cuando estoy aplicando una acotación dentro de una zona rayada, de una sección, debo interrumpir
ese rayado para garantizar la legibilidad del número o de la cota que estoy queriendo indicar, de una cota o de cualquier otra anotación de tolerancia o de algún valor de rugosidad o cualquier otra aclaración que yo esté haciendo dentro de un dibujo rayado. Interrumpo alrededor de esa anotación el rayado para mejorar la lectura. Otros tipos de sombreado pueden ser, además de rayado, de distintas densidades y configuraciones. Puedo tener zonas punteadas e incluso tonalizado o ennegrecido, o sea, pintado completamente. Puedo también destacar las zonas rayadas para conferirle más importancia con líneas gruesas. En el caso de secciones de piezas muy delgadas, por ejemplo de chapas o de piezas muy chiquitas respecto a otras del dibujo, puedo pintar toda esa sección directamente en vez de rayar. Cuando ya no me alcanza el espacio, está permitido pintarla completamente. Esa sección va a representar la forma verdadera o la verdadera magnitud, digamos, de la figura. Pero cuando tengo más de una pieza ensamblada o dispuesta adyacente y son más de una pieza delgada, fíjense que acá la norma me pide que yo separe esas piezas entre sí gráficamente, no en el ensamblaje real, sino gráficamente las tengo que separar para poder diferenciar una sección de la otra. Entonces ahí el dibujo no va a representar la geometría verdadera, sino que va a estar mostrada de manera separada, ¿sí? Tengo que mantener ese espacio mínimo gráfico de 0,7 milímetros, tal como mencioné en las mismas líneas de rayado. Bien, y este es el fin de esta presentación. Ahora volvemos al ejemplo anterior. Retomando entonces este ejemplo, lo que nosotros vamos a obtener utilizando esta herramienta es, acá yo estoy presentando tres vistas tradicionales según el sistema de proyección del primer cuadrante, o lo que llamamos sistema Monge o ISO europeo, donde tengo una vista principal y tengo una vista inferior y una lateral derecha, ¿sí? Pero hay información que se me escapa con este tipo de representación, entonces puedo requerir la aplicación de cortes. Directamente reemplazo esas dos vistas, por ejemplo, si me sirve, aplicando el corte A longitudinal y el corte BB transversal, tal cual lo vimos al inicio de la presentación, cuando mostraba la perspectiva isométrica, coloreada o sombreada, ¿sí? Acá hago uso de esos dos planos de corte para describir mejor la pieza, donde yo empiezo a ver las cavidades y las distintas dimensiones que en el dibujo anterior los veía todos en líneas punteadas. Yendo un poco más allá, muestro por ejemplo esta cota de 10. Ahora por ejemplo puedo ver esa medida de 10 que antes no estaba en líneas visibles. Lo que tal vez mencioné pero no lo mostré es, por ejemplo, con la misma línea de corte del plano BB anterior, en función de la disposición de la visual, yo puedo ver el otro lado o la otra mitad del objeto y veo según la visual del plano CC. Es el mismo plano, pero es la otra visual, la visual opuesta, obteniendo así el corte CC. Bueno, el nombre me quedó debajo. Fíjense que la sección es igual que la del corte BB, pero el corte no, porque el corte implica otras características. Ahora se ve el agujerito transversal y se ve el otro tetoncito o el otro soporte o la otra parte del soporte, cosa que en el extremo mostrado por el plano BB no se ve. Entonces el concepto es, para las dos direcciones, según un plano de corte, la sección es exactamente igual, pero el corte no tiene por qué ser igual, ¿sí? Bueno, y con eso finalizamos esta presentación. Espero que les sirva y no olviden de repasar la norma y leerla exhaustivamente. Cualquier duda, a su disposición.